Bien, entonces, este es el último tópico que vemos en el curso, que se llama permutaciones. Eh, y vamos a pasar primero por una etapa un poco, entre comillas, más matemática teórica, y vamos a terminar aplicándolo a grafos, ¿ya? Entonces, y vamos a ver varias cosas. Este es un tema, entre comillas, bastante bonito porque cierra muy bien el curso, en el sentido de que vamos a recordar un montón de conceptos vistos a lo largo de los 3 certámenes. Entonces, una permutación, aquí partimos hablando directamente de un conjunto finito X, es una función biyectiva que va de X a X. Eso es todo lo que se define como una permutación. Entonces, si yo quiero ir de un conjunto finito que vaya de X y que los transforme en otro, o sea, en el mismo conjunto X, pero vaya cambiando los valores, obviamente, es natural que se van a cumplir n factorial permutaciones de un conjunto de n elementos. Y para formalizar esto, supongamos entonces que yo tengo los números del 1 al 5, ese es mi conjunto finito X, simplemente los números naturales del 1 al 5, y esto que vemos aquí, este alfa, es una función biyectiva, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se denomina como una permutación? La forma entonces de entender esto es que al elemento 1 le voy a asignar el 2, al elemento 2 le voy a asignar el 4, al elemento 3 le voy a asignar el 5, al 4 el 1 y al 5 el 3. Y a partir de esto empiezan a haber varias preguntas bien interesantes. Por ejemplo, em, si vuelvo a aplicar alfa varias veces, ¿es posible volver al estado original? Es decir, del número 1 al 5. Y si es posible, ¿cuántas veces tengo que aplicar alfa para volver al estado original? Entonces, esas son algunas preguntas que vamos a intentar responder con, con este concepto matemático de permutaciones. Primero que nada, si tengo dos permutaciones alfa y beta, por lo general aplicar, y aquí es importante estar con la notación, nuestra notación siempre va a ser que voy a aplicar de derecha a izquierda. Así que aplicar beta alfa no va a ser lo mismo que aplicar alfa beta. No puedo asumir, digamos, que estas dos cosas me van a producir el mismo resultado. Por lo tanto, el orden en que yo aplico las permutaciones va a importar. Y si tengo permutaciones S de n elementos, se cumple lo siguiente. Si alfa y beta están en las permutaciones que están definidas dentro de utilizando n elementos, también lo va a estar su composición. Para todas las permutaciones alfa, beta y gamma, en este conjunto de n elementos, de permutaciones de ellos, se cumple que aplicar gamma y luego aplicar beta alfa es lo mismo que aplicar la composición de gamma beta y luego alfa. Siempre en el orden de derecha a izquierda. Y también existe, por supuesto, la función identidad, que lo que hace es que si aplico alfa identidad, es lo mismo a que aplique la identidad y alfa, y eso es simplemente aplicar alfa. Por otro lado, toda permutación gamma en el conjunto de n elementos de permutaciones S tienen naturalmente su inversa, ¿ya? Y lo que hacen es devolver al estado desde el cual yo partí. En S sub n, tal que gamma por su inversa, o sea, perdón, aplicar la inversa y luego gamma es lo mismo que aplicar gamma y luego su inversa, y eso simplemente es equivalente a la identidad, por lo tanto me deja todo esto en un estado original. Bien. Entonces, ahora vamos a, en vez de estar aplicando las permutaciones de esta forma, que es bastante visual, ¿ya? Me va a interesar encontrar algo que vamos a denominar la notación de ciclos, ¿ya? Y esto apunta a la pregunta que les hice recién, que era si es que podía volver al estado original y si eso era correcto, en cuántas veces tenía que aplicar la función, la permutación, para volver al estado original. Entonces, veamos este ejemplo. Esto dice que al 1 yo le voy a asignar el 2, al 2 yo le voy a asignar el 4, al 4 le voy a asignar el 1. Y nos damos cuenta, a partir de eso, que se puede anotar como un ciclo. En el fondo, que la notación de ciclos, voy a abrir un paréntesis,
¿cierto? Y esto quiere decir que el 1 se transforma en el 2 y el 2 se transforma en el 4, ¿ya? Y del 4, obviamente, como esto es cíclico, del 4 se devuelve al 1, ¿ya? Y después al 2 y luego al 4 y así. Es la vuelta. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a denominar como un ciclo, y en particular, como este tiene 3 elementos, vamos a decir que este es un ciclo de largo 3. Entonces, para encontrar cuáles son los ciclos, dice, tengo que comenzar con un símbolo, porque aquí estoy trabajando con números para simplificar, pero en realidad podría ser cualquier cosa, lo que actúa en la permutación, y debo terminar con el mismo elemento, ¿ya? Luego tome un símbolo que no haya sido considerado y construya un ciclo para él. Continúa hasta que no tenga más símbolos sin ciclos. Entonces mi pregunta ahora es, si yo quisiera anotar esto como ciclos, ¿cuál sería su notación en ciclos? Voy a abrir el chat para que me puedan escribir ahí. ¿Y cuál creen que sería la notación en ciclos de la permutación alfa que vemos en la diapositiva? Recordemos entonces que lo que quiero es encontrar cuando se cierra el ciclo. Esto dice que del 1 voy al 2 y luego del 2 voy al 4 y si veo del 4 voy al 1. Así que efectivamente ahí tendría un ciclo. 1, 2, 4. Y después del 4 me devuelvo al 1, así que por eso sé que se cerró el ciclo. Y efectivamente, como dice Ángel, el otro ciclo, lo que tengo que hacer es agarrar un elemento que no esté considerado en los ciclos que llevo hasta ahora, por ejemplo el 3, me doy cuenta que del 3 voy al 5 y del 5 voy al 3, así que ahí se cierra. Así que efectivamente, como Ángel anotó en el chat, la anotación de ciclos sería paréntesis 1, 2, 4, cierra paréntesis y otro paréntesis y 3, 5. ¿Ya? Como yo sé que esta es una función biyectiva, todos los elementos que están aquí arriba tienen que estar aquí abajo y no puedo tener repetidos, ¿ya? Porque si no, no sería una función biyectiva. Por ejemplo, no podría anotar 1, 2, 2, 2, ¿ya? Porque el 2 ya lo tenía ocupado. Así que esto me permite asegurar de que siempre yo voy a poder encontrar una notación en ciclos em, para representar la permutación. Y ahora que ya sabemos que tenemos esta representación de ciclos, tenemos un ciclo de largo 3 y un ciclo de largo 2. La pregunta es, ¿cuántas veces debería yo aplicar alfa para volver al estado original 1, 2, 3, 4, 5? 6. Muy bien, Valentina. ¿Por qué? Claro, el mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Efectivamente, fíjense que como yo tengo un ciclo de largo 3, 1, 2, 4, yo sé que si aplico 3 veces esa permutación 1, 2, 4, voy a volver al estado original, ¿sí? Pero si la aplico 3 veces, como la otra permutación es de largo 2, entonces si la aplico una vez, está dado vuelta, si la aplico 2 veces, volví al estado original, y si la aplico una tercera vez, volví a dar vuelta al 3, 5. Entonces, por ello es que necesito encontrar, ¿cómo se llama? Un número en el cual los dos sean múltiplos de ese número, ¿ya? Por lo tanto, el 6, cuando aplico como el 3 es divisor exacto del 6 y el 2 también, yo sé que en esa oportunidad voy a volver al estado original. Y luego, si es que yo quiero ver cuántas veces más debería volver a aplicar esto para volver al estado original, en realidad es la tabla del 6, ¿sí? Pero lo mínimo serían 6. Perfecto. Entonces, em, hay una sola cosa que me faltó mencionar. Dice que también existen los ciclos de largo 1 y a esos los vamos a llamar como un ciclo degenerado, en el sentido de que el elemento se sigue asignando a sí mismo siempre, ¿ya? Por lo tanto, él no muta y se mantiene ahí pegado, ¿ya? Y generalmente se omiten de la notación. Ahora es necesario comprender un nuevo concepto que tiene que ver con
la clasificación de las permutaciones. Entonces dice, al número de ciclos de cada largo de la permutación se le llama el tipo. Cada permutación va a tener un tipo. Entonces, si alfa tiene gamma sub i ciclos de largo i, el tipo de alfa se anota como que yo tengo gamma sub 1 ciclos de largo 1, gamma sub 2 ciclos de largo 2, y así hasta gamma sub n ciclos de largo n. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto cuál sería el tipo de la permutación alfa que habíamos visto, vimos que tenía un ciclo de largo 2, así que eso se anotaría como 2 elevado a 1, y un ciclo de largo 3, que es 3 elevado a 1 también. ¿Ya? Ahí lo noté en el chat, ¿cierto? Eso quiere decir que hay un ciclo de largo 2 y un ciclo de largo 3. Bien, y hay 0 ciclos de otros largos, obviamente, por completitud. Y aquí nace una definición, dice, si existe una función phi tal que phi a la menos 1 alfa phi, porque aplicamos de la derecha a la izquierda, es igual a beta, entonces vamos a decir que beta es una conjugada de alfa. ¿Ya? Hay veces que se pide demostrar que una permutación es conjugada de otra y para ello ustedes deben comprobar que esto se cumple. ¿Ya? Que yo puedo encontrar una cierta función phi tal que si la aplico en este orden voy a obtener la función beta. Y de aquí nace el siguiente teorema, dice dos permutaciones son conjugadas si, solo si tienen el mismo tipo. ¿Ya? Eso quiere decir de que, por ejemplo, yo anoté que la permutación alfa tenía un ciclo de largo 2 y un ciclo de largo 3. Si yo quiero determinar, ver si otra permutación beta es conjugada de esta y resulta que tiene un tipo de dos ciclos de largo 2 y un ciclo de largo 3, entonces eso ya no puede ser conjugada, ¿ya? Tienen que tener el mismo tipo. Pero entonces, ¿para qué usaríamos la función phi si podemos usar simplemente ese teorema para saber si si dos son conjugadas? Porque tienes que encontrar un cierto phi que te permite hacer esto. Lo que pasa es que luego tú puedes, de hecho, ahora te va a quedar un poquito más claro porque vamos a complejizar un poquito esto de las permutaciones y lo vamos a llevar a un concepto que vamos a denominar transposición. Entonces, se llama transposición de ciclos a la descomposición de ciclos en permutaciones que intercambian exactamente dos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo que dice que esta que está acá, que tiene un ciclo de largo 3 y un ciclo de largo 4, se puede escribir al mismo tiempo como esta permutación que aparece aquí. ¿Ya? Que significa aplicar primero 2, 4, luego 2, 5, luego 2, 7, luego 1, 3 y luego 1, 6. Esta aplica directamente esta permutación que está aquí y luego esta que está acá. Entonces, voy a hacer copy-paste de esto. Voy a salir de acá para que vayamos a, ¿cómo se llama? A verlo en Inkscape. Y voy a cambiar de compartirles la otra pantalla aquí. Bien. Entonces, veamos si aquí puedo hacer paste fácilmente. Ya ahí está. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es duplicar esto. Voy a tirar por acá abajo y aquí me voy a quedar solamente con la que está acá. Vamos a eliminar esos elementos. Y lo que yo les dije es que queremos aplicar estas transposiciones. Y esto también mejor lo voy a duplicar. Así que, como yo les dije, lo primero que tenemos que aplicar es 2, 4, 5, 7. Y luego vamos a aplicar 1, 3, 6. Así que...
Ahí estamos. Voy a traer eso acá. Vamos a aplicar 2, 4, 5, 7. Y después vamos a aplicar 1, 3, 6. Entonces, lo que ocurre aquí es que voy a copiar eso, lo voy a poner aquí abajo. Y si quiero aplicar 2, 4, 5, 7, ¿qué pasa con el 1? El 1 queda donde mismo, ¿cierto? El 2, ¿qué debería anotar? Pasaría al 4. 4. El 3, ¿qué pasa con él? Sigue igual. Nada. El 4, ¿qué pasa con él? 5. 5. El 5, ¿qué pasa con él? 7, ¿cierto? El 6 sigue ahí. Y el 7, ¿qué ocurre? 2. 2. Muy bien. Entonces ahora voy a agarrar esto y lo voy a duplicar. Y ahora vamos a aplicar 1, 3, 6. ¿De acuerdo? Voy a duplicar esto también. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el 1? El 1 dijimos que va a pasar al 3. 3. El 4 sigue donde mismo. El 3 pasa al 6. El 5 sigue donde mismo. El 7 sigue donde mismo. Del 6 pasa al 1 y el 2 sigue donde mismo, porque no se ve afectado por la permutación 1, 3, 6. ¿De acuerdo? Ahora que ya comprendieron el concepto, quiero que ustedes apliquen esto que está aquí. 2, 4, luego 2, 5, luego 2, 7, luego 1, 3 y luego 1, 6. Y me digan si se cumple el mismo resultado. Voy a poner en pausa la grabación porque quiero que lo hagan ustedes mismos y así nos demos cuenta qué ocurre. Ya. Entonces, asumiendo de que todos hicieron el ejercicio, ¿cierto? Aquí quedamos al final con 3, 4, 6, 5, 7, 1, 2. Y aquí arriba teníamos 3, 4, 6, 5, 7, 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado que generamos acá nos dio exactamente el mismo resultado que tenemos aquí abajo. ¿Ya? ¿Cuál fue la diferencia? Es que aquí lo que fuimos utilizando es el concepto de transposición. Transponer significa hacer una permutación de dos cosas, ¿ya? Y llegamos al mismo resultado, lo que se explica obviamente por magia, ¿cierto? Todos sabemos que la magia existe y aquí funcionó. Eh, y esto siempre se va a cumplir. El punto es qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que podemos sacar de esto. En realidad, cuando yo estoy haciendo esta permutación, veámoslo con esta que es más simple, con el 1, 3, 6, yo, el 1 pasa al 3, ¿cierto? Del 3 pasa al 6 y del 6 se devuelve al 1. Lo que yo puedo hacer con 1, 3, 6 es descomponerlo lo que se llaman transposiciones. Así que si yo veo solamente el 1, 3, 6, esto en transposiciones, que son permutaciones de largo 2, se puede ver como 1, 6 y 1, 3. ¿Ya? Que efectivamente la primera que aplico es la 1, 3 y luego la 1, 6. ¿Por qué esto se cumple? Porque lo que estamos haciendo aquí es utilizar el 1 como un pivote, ¿ya? Entonces, esto, para llegar a este orden, fíjense que aquí el 6 al final tiene que pasar a ser el 1, y al primero el 1 tiene que pasar a ser el 3, ¿cierto? Así que aquí intercambio el 3 con el 1, y el 3 ya quedó en la posición que le corresponde. ¿Se entiende? Y luego, como el 3 ya quedó en la posición que corresponde y el 1 quedó en la posición que tenía el 3, al hacer esto, el 6 va a quedar en la posición del 3 original y el 1 va a quedar en la posición que le correspondía, que era la del 3. ¿Se comprendió la magia o no? De cómo se utiliza el pivote.
recordemos entonces que la notación de este 1, 3, 6 significa que del 1 voy a pasar al 3, del 3 voy a pasar al 6, del 6 me voy a devolver al 1. Entonces, la forma que yo tengo para descomponer estas transposiciones, que ya les voy a explicar cuál es la mecánica de cómo se resuelve, es que primero voy a intercambiar el 1 con el 3, con lo cual el 3 va a quedar en la posición del 1, ¿cierto? Y el 1 va a quedar en la posición del 3. Y luego, cuando aplico el 1, 6, entonces ahora viene el otro swap, el otro intercambio de cosas, y hace que el 6 se intercambie con el 1 y el 1 con el 6, pero desde la versión modificada por el 1, 3. ¿Ya? Efectivamente, el 1 está haciendo la función de pivote. Esa es la notación, o sea, el concepto correcto. Y esto siempre se puede aplicar, digamos, cuando yo quiero descomponer una permutación, ¿cierto? En una notación de ciclos, en transposiciones que son intercambios de dos cosas. Entonces Profe, ahora viene un poco la mecánica de esto. ¿Cómo se logra? profe, ¿Sí? ¿yo puedo usar cualquier número de ciclo como pivote? Cualquier... no, ahora vamos a ver cómo se realiza esta operación. Voy a volver a la diapositiva. Ya vimos que la magia se cumple, ¿cierto? Ahora volvamos a la diapo que está aquí. Ok. Entonces, ahora que ya vimos que esto se cumple, ¿cierto? Que lo hicimos mecánicamente, vamos a determinar que la forma para realizar esta operación es que si yo tengo x1, x2 hasta xr, para descomponerlo en transposiciones voy a partir como, bueno, primero que nada, este elemento, el x1, va a ser el que va a ser mi pivote. Y el primero que voy a anotar, como yo anoto de izquierda a derecha, voy a anotar x1, xr, luego anotaría x1 y xr-1, luego x1 y x sub r-2, y así hasta que el último que voy a anotar, yendo de izquierda a derecha, va a ser el x1, x2. Si se dan cuenta, aquí también hice eso con el 2, 4, 5, 7, ¿cierto? Anoté el 2 con el 7, anotándolos yo cuando los voy escribiendo a la mano, ¿cierto? Anoto primero ese. 2, 7, luego 2, 5 y luego 2, 4. Y esto me va a producir entonces el mismo resultado con estas tres transposiciones. Voy a producir el mismo resultado que aplicar simplemente por notación de ciclos 2, 4, 5, 7. ¿Ya? Esa es la forma mecánica de resolver el problema. Ahora, naturalmente, que yo no podría, o sea, se van a enredar y se van a matar la vida si es que quieren utilizar el 4 como pivote estando en esta notación, en 2, 4, 5, 7. Pero si yo quisiera utilizar el 4 como pivote, este mismo ciclo, obviamente yo lo puedo escribir como 4, 5, 7, 2, ¿cierto? Y ahora aplico la misma regla para descomponer utilizando el 4 como pivote. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Entonces, si yo quisiera utilizar el 5 como pivote, obviamente lo que primero que hago es transformar este ciclo a que sea 5, 7, 2, 4, ¿cierto? Y desde ahí empiezo a aplicar esta regla para utilizar el 5 como pivote. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, continuando con la clasificación de permutaciones, supongamos entonces que la permutación alfa, que está definida en el conjunto de permutaciones S de n elementos, puede escribirse como la composición de R transposiciones y también como la composición de R' transposiciones. Entonces, R y R' son ambas pares o impares, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo puedo descomponer una permutación en 7 transposiciones, la siguiente forma de agregar más transposiciones es lograr esto con 9, o bien con 11,
o bien con 13, o bien con 15, o con 17, todos los números impares, mayores que la que ya había logrado. En cambio, si una permutación yo la descompongo en, por ejemplo, 6 transposiciones, la siguiente permutación que podría hacer lo mismo, ya descompuesta en transposiciones, también tiene que ser par. Entonces, si logré algo con 6, no existe ninguna opción de que yo agregando una transposición produzca el mismo resultado, ¿ya? Porque me va a intercambiar dos elementos. Entonces, la siguiente opción de lograr el mismo resultado sería con 8, o bien con 10, o bien con 12, y así continúa. Eso es lo que dice este teorema. Y también este otro teorema dice para todo entero n mayor o igual que 2, exactamente la mitad de las permutaciones en el conjunto S de n elementos son pares y la otra mitad son impares. Entonces ahora que vimos cómo se aplicaban, o sea, todas estas definiciones, apliquémoslo a otro problema que es el que aparece aquí. Tengo 8 bloques marcados del 1 al 8 con un cuadro vacío. Una movida legal corresponde a deslizar un bloque al cuadro vacío. Determine si es posible lograr la configuración final a partir del estado inicial. ¿Qué significa esto? Una movida legal posible sería intercambiar el espacio en blanco con el 6, o bien el espacio en blanco con el 8. Pero no puedo intercambiar el espacio en blanco con el 1. Esto es como esos puzzles que uno mueve mecánicamente. Entonces, por ejemplo, yo podría mover el 6 para acá, y luego podría mover el 3 para abajo, o el 5 al espacio en blanco que me quedó vacío. Y así continuar. Entonces, la pregunta es si desde el estado inicial, los números dispuestos de esta forma, es posible llegar a este estado final. Y voy a volver a pausar el video para que puedan reflexionar un rato y que el video no quede en blanco tanto tiempo. La pregunta entonces sería ver cómo podría yo anotar una permutación que vaya del estado inicial al final. El 1, ¿a quién pasa en el estado final? Al 8. 6. ¿El 1 pasa al 6? Al 8, ¿Está en la ¿no? posición que estaba el 6? Ah, el 1 pasa al 8. Ah, no, sí, sí, sí. ¿Y el 8 a quién pasa? El 3. Al 3, ¿cierto? Entonces, ¿alguien podría anotarme en ciclos en el chat cómo quedaría la permutación? Indiferente de las reglas del juego, ¿ya? Simplemente vamos a anotar la permutación como si no tuviéramos las reglas del juego que se tienen que intercambiar con el espacio en blanco. Entonces, Francisco dice que es 1, 8, 3, 2, 5, 4, 7, 6. Y el espacio en blanco, que es un ciclo degenerado, porque el espacio en blanco queda donde mismo, ¿cierto? Entonces, si yo no tuviera las reglas del juego, yo puedo decir que el 1 paso al 8, del 8 paso al 3, del 3 paso al 2, del 2 paso al 5, del 5 paso al 4, del 4 paso al 7 y del 7 paso al 6. Y del 6, ¿cierto? Paso al 1. Así que ahí se cumplió el ciclo. ¿Se dan cuenta? Y tengo el ciclo degenerado, que el espacio en blanco va del espacio en blanco al espacio en blanco. Entonces, ahora yo tengo una permutación que me permite pasar del estado inicial al final sin respetar las reglas del juego. La pregunta es ¿para qué me va a servir eso? Primero que nada, yo podría determinar cuántas transposiciones requiere esta permutación. ¿Cuántas transposiciones requiere? 7, ¿cierto? Si yo quiero descomponer el ciclo que es 1, 8, 3, 2, 5, 4, 7, 6 en transposiciones, eso me da que se necesitan 7 transposiciones. Ese número es impar, ¿cierto? Por lo tanto, otra permutación que me podría permitir llegar a esto se lograría o bien con 9, o bien con 11, o bien con 13 transposiciones, etc. ¿Ya?
pero jamás voy a poder producir este resultado con 8 transposiciones, ni con 10 transposiciones, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo utilizo ese resultado para demostrar que no se puede pasar del estado inicial al final. Eh, bueno, ahí está la respuesta de todo básicamente, porque para que el espacio en blanco vuelva a quedar donde mismo, sí o sí es necesario hacerlo con un número par de movimientos. Correcto, ¿cierto? Entonces, y ahí ya queda demostrado que es imposible llegar del uno al otro, porque si es una cantidad de permutaciones impar, entonces el espacio en blanco nunca va a quedar a la derecha abajo. Pero, ¿y Claro. cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que tiene que ser par de nuevo? Fíjate qué pasa con el espacio en blanco, ¿cierto? Si yo hiciera un pequeño ciclo, por ejemplo, primero lo intercambio con el 6, el espacio en blanco queda donde está el 6, ¿cierto? Y si yo quiero devolver el espacio en blanco al original, entonces tendría que bajarlo, en el fondo no hice casi nada, pero tuve que moverme 2 veces para volver al estado original. Ahora hagamos un ciclo más grande. Intercambio, por ejemplo, el espacio en blanco con el 8, ¿ya? Y luego lo intercambio con el 5, luego con el 6, y si me quiero devolver al estado original, este necesita de 4 transposiciones, ¿cierto? Intercambié el blanco con el 8, luego el blanco con el 5, el blanco con el 6, y finalmente el blanco con el... ¿Cuál estaba aquí? Estaba el 8, ¿no? Bueno, así me fui dando la vuelta y volví al estado original en el fondo. Entonces, cada vuelta que hace que el espacio en blanco se devuelva al espacio original requiere de una cantidad par de transposiciones. Por lo tanto, si yo quiero que el espacio en blanco quede aquí al final, necesito una cantidad par de transposiciones, y como yo hice una permutación que no respetaba las reglas del juego, que me permite pasar del estado inicial al final, y sé que esta requiere de 7, es decir, un número impar, es imposible lograr pasar del estado inicial al final. ¿Ya? Distinto hubiese sido si me hubiese quedado, por ejemplo, si yo hubiese hecho la notación de ciclos y me hubiese entregado que necesito, por ejemplo, 8 transposiciones. Ahí estoy frito. Ahí ya no puedo utilizar este teorema para demostrar que es imposible pasar del estado original al final, ni tampoco eso implica de que sea posible. ¿Ya? Podría ser imposible, pero el problema es que no puedo utilizar este teorema para decir que es imposible. ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el ciclo que puso Francisco en el chat, que se supone que se necesitan 7 Transposiciones. transmutaciones, ¿por qué no se considera el final como otro ciclo que va del final al final? Ahí serían 8, ¿no? ¿El final? ¿Cuál? ¿Cómo el final? Porque nosotros habíamos visto que cuando había, por ejemplo, dos ciclos, uno que va del 2 al 5 y del 5 al 2, y el otro que contiene todos los demás números, se consideraban como 2 paréntesis contiguos. Aquí, ¿por qué no se considera el espacio en blanco como otro paréntesis? Ah, claro. O sea, lo que pasa es que lo que dice la notación de ciclos es que los ciclos degenerados, es decir, los ciclos de largo 1, los puedes omitir. Aquí sí aparece lo que está en paréntesis, 1, 8, 3, 2, 5, 4, 7, 6, cierra paréntesis y abre paréntesis el espacio en blanco solo, cierra paréntesis. ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí, del espacio en blanco pasó de estar aquí, en lo que sería entre comillas la posición 9, a estar donde mismo. Así que ese no pertenece entre comillas a la permutación, o más bien es la identidad. Entonces tampoco cuenta como una transmutación. Transposición. No, porque las transposiciones son ciclos de largo 2. Ah, verdad. Las transposiciones son siempre ciclos de largo 2, y esta que lleva del cuadrado al mismo cuadrado en la misma posición es una permutación de largo 1. Entonces esa no se cuenta como transposición. Ah, ya. Profe, tengo otra duda. ¿Sí? ¿Cómo se puede pasar de un ciclo par, por ejemplo, 8, a otro ciclo más grande, por ejemplo, 10? No entiendo cómo se puede pasar de uno a otro más grande
Muy buena pregunta. Entonces ahora yo les voy a hacer otro ejercicio. Y, ¿Profe? ¿sí? Algo que yo no entendí de este ejercicio, ¿por qué es válido la forma de saltarse las reglas del juego? Ya. Porque el punto es que si yo intento escribir esto como una permutación, ¿cierto? Y determino que la solución se logra con 7 transposiciones, yo sé que cualquier otra permutación que me permita pasar del estado inicial al final va a requerir o bien de 9, o bien de 10, o perdón, 11, o bien 13, etc. ¿Ya? No hay ninguna solución posible con transposiciones que te permita pasar con una cantidad par de transposiciones del estado inicial al final. Porque sin ni siquiera aplicar las reglas, yo sé que una solución se podría lograr con 7 transposiciones. Por lo tanto, cualquier otra permutación más grande, ya que podría empezar a considerar las reglas, tendría que tomar 9 transposiciones, o bien 11 transposiciones, o bien 13 transposiciones, cuando ya empiece a aplicar las reglas. Y como me doy cuenta que para que el espacio en blanco quede donde mismo, necesito siempre una cantidad par de transposiciones, entonces sé que jamás voy a poder encontrar la solución equivalente. ¿Ahí me seguiste un poco más? Todavía no. No. Es que no, lo que yo no entiendo en específico, entiendo todo lo que explicó, pero lo que no entiendo en específico es por qué es válido. ¿Por qué es Que no válido? siga las reglas. ¿Por qué se puede considerar una permutación válida si no está siguiendo las reglas del juego? Profe, yo tengo una duda muy parecida, muy parecida. Es que lo que nosotros hicimos al inicio fue decir, ya, tomo los ciclos, o sea, el ciclo del 1 al 8 y lo transformo para llegar al final, directamente, saltándome las reglas del juego. Correcto. Haciendo eso, yo aseguro que la mínima cantidad de transmutaciones que voy a necesitar para llegar al estado final son 7, o 7 no necesariamente es un juego válido, por decirlo así. No, no es una solución válida. Significa, la gracia de encontrar este 7 es que yo sé que cualquier solución con más imposiciones, con más reglas, más difícil de lograr, se tiene que lograr o bien con 9 transposiciones o bien con 11 transposiciones, en el fondo con una cantidad impar de transposiciones. Ah, pero con 7 no se puede, entonces. Siguiendo las reglas, no, obviamente. Ah, ya, esa era mi duda. Siguiendo las reglas del juego, con 7 movimientos es imposible, de hecho, pasar porque es impar. Con 8 ya, o sea, como yo tengo que devolverme del espacio en blanco a quedar ahí mismo, yo sé que para que eso ocurra, para que el espacio en blanco quede donde mismo, yo necesito una cantidad par de transposiciones. Ni siquiera sé cuántas, quizás podría necesitar 80 transposiciones. O otro número par, 90 transposiciones. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que cualquier solución correcta necesita un número par de transposiciones. Ahora, si yo me salto las reglas del juego y determino que para pasar de este estado inicial a este final encuentro una cantidad impar de transposiciones, entonces ya sé que este estado jamás va a ser válido. Quizás si lo ven así al revés, es más fácil de comprender. Si ven, siguiendo las reglas del juego, ¿ya? Yo sé que siempre voy a necesitar una cantidad par de transposiciones para que el espacio en blanco siga quedando donde estaba originalmente. Dado que yo sé que una solución válida necesita una cantidad par de transposiciones, y yo sé que si yo me salto las reglas del juego, encuentro una cantidad impar de transposiciones, entonces para pasar del estado inicial al final, yo necesitaría siempre una cantidad impar de transposiciones, que se contradice con el hecho de que el espacio en blanco quede donde mismo. ¿Ahora se entendió un poco más? Sí, Sí, profe. por mi parte. Sí. Ya. Ok. Bueno, ahí está anotado eso, está en las diapositivas para cuando lo estudien, pero es básicamente lo que ya les expliqué.
Y ahora para que no quedemos en el aire con esto, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a salir de acá. Y voy a anotarlo aquí mejor. Escape. Bien. Voy a borrar todo esto que tenemos acá. Y quiero que juguemos con las transposiciones. Entonces les voy a pedir que ustedes determinen si 1, 3, 4, 2 y además 5, 8, 6, 7, si eso es igual a todo lo que les voy a anotar ahora. 2, 1, 1, 4, 8, 5, 1, 3, 7, 8, 1, 5, 6, 8 y 5, 1. Voy a poner en 2 líneas a ver si ahí me alcanza. Sí, ok. Entonces, quiero que desarrollen este ejercicio. Vean si estas dos cosas son iguales. Voy a poner en pausa la grabación para que no quedemos en... Ahí reanudé la grabación. Entonces, primero que nada vamos a ir viendo algunas cosas simples. Por ejemplo, este 2-1, naturalmente que este 2-1 yo siempre los puedo dar vuelta y escribirlo como 1-2. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Este 1-4 lo podría escribir como 4-1 si quiero. Pero naturalmente me empiezo a dar cuenta que el 1 se repite en muchas partes y además sé que aquí arriba el 1 es el que comienza, así que me gustaría que el 1 fuese un pivote. Por lo tanto, es bueno reacomodarlos para luego yo poder ir uniendo transposiciones y así ver si es que puedo llegar al mismo resultado que está arriba. Hay otra cosa que también vimos, es que si yo hago 1-5 y luego 5-1, obviamente volví al estado original, ¿cierto? Si hago, primero aplico 1-5 y luego aplico 5-1, o incluso al revés, si primero aplico 5-1 y luego 1-5, por supuesto que no hice nada. Volví, intercambié alguien con alguien y luego los di vuelta de nuevo, así que volví naturalmente al estado original. Ahora, lo que yo les había dicho es que aplicar alfa-beta no es lo mismo que aplicar beta-alfa, ¿ya? No necesariamente se puede aplicar el mismo resultado. Sin embargo, hay veces que yo puedo mover las transposiciones porque son completamente independientes. Fijémonos en esto. Si yo aquí intercambio el 5 con el 1, ¿cierto? Indiferente de cómo estén los números, voy a intercambiar esos dos. Luego voy a intercambiar el 6 con el 8. Y el 6 con el 8, la gran pregunta es, ¿da lo mismo si aplico 6 y 8 primero y luego 5 y 1? ¿O si aplico 5 y 1 y luego 6 y 8, voy a obtener el mismo resultado? Y la respuesta es naturalmente que sí, porque son cosas completamente independientes. Esto está afectando a dos elementos y esto está afectando a otros 2 elementos independientes de esto. Así que si aplico 5-1 primero y luego 6-8, es lo mismo que aplique 6-8 primero y luego 5-1. Eso es solamente cuando no tienen elementos en común, ¿ya? Cuando no tienen elementos en común, yo puedo llegar y traspasar este hacia acá. Entonces, convenientemente, lo que voy a hacer es traspasarlo hacia allá y en el otro lado voy a seguir anotando el 6-8. ¿De acuerdo? Y la gracia es que una vez que estoy aquí, ¿cierto? Dado que estoy aquí, yo sé que si aplico 5-1 y luego 1-5, estos dos me devuelven al estado original. Por lo tanto, esto es como aplicar la identidad. Y estos dos los puedo eliminar una vez que están juntos. ¿De acuerdo?
Profe, Sí, en los ciclos de arriba, yo podría decir lo mismo y dar las vueltas, por ejemplo, el 5, 8, 6, 7 primero y después el 1, 3, 4, 2. correcto, Solo porque no porque yo tienen quiero. elementos en común. Ah, ya. Sí, no tienen elementos en común, así que los puedo intercambiar. Entonces, ahora, ojo aquí, naturalmente si aplico 5,1 o 1,5, me da lo mismo, pero lo que ya no podría hacer es traspasar este 5,1 antes de ese 7,8, ¿ya? Porque ahí empiezo a tener elementos en común y me puede quedar la escoba. En estricto rigor, en este caso sí va a producir el mismo resultado, pero si se dan cuenta, si ya este 5,1 lo empiezo a traspasar para acá y lo pongo antes del 1,3, ahí sí que ya estoy seguro que me va a quedar la escoba, ¿ya? Entonces, lo puedo seguir moviendo en la medida que no vaya teniendo elementos en común, pero obviamente cuando llegue a este estado ya sé que esto me va a producir la identidad. Entonces es súper natural que lo mejor que hay que hacer ahí es simplemente eliminarlo. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? También ocurre lo mismo con el 1,3 y el 8,5, ¿cierto? Este 1,3 nada que tiene que ver con los que están acá, ni con el 8,5. Así que el 1,3 puede pasar perfectamente hacia allá. Y pongo entonces aquí, voy a poner 1,3 y el 8,5 lo voy a pasar para allá. Ok, y aquí obviamente el 7,8 no me conviene darlos vuelta porque sé que hay puros 8 aquí y el 8 es naturalmente pivote. 8,7 y 8,6. Y estando en este estado es natural, ¿cierto?, unir estas cosas que tienen al 1 como pivote. Los que tienen el 1 como pivote, yo sé que el primero que debo anotar es el último que estaba aquí a la derecha. Así que anoto primero el 3, luego el 4, luego el 2, ¿cierto? Y el 8 es pivote arriba, lo mismo, anoto primero el 6, luego el 7, luego el 5, ¿cierto? Y una vez que estoy ahí, para encontrar el que está arriba, el primero ya lo logré, 1, 3, 4, 2. Y el otro, si quiero poner el 5 al comienzo, fíjense que tengo 5, me devuelvo 8, 6 y 7. 8, 6 y 7. Y ahí logré el estado original. ¿Todos bien? Entonces, si se dan cuenta, fíjense aquí, este ejercicio también es interesante porque también está con la cantidad de transposiciones. Fíjense que aquí pasamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transposiciones a 6 transposiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es imposible que aquí me quedara un 1,5 o cualquier otra cosa porque tendría una cantidad de impar de transposiciones y naturalmente que eso va a hacer que exactamente dos elementos difieran, sí o sí, del estado anterior. Luego, lo único que hacemos es empezar a unir las transposiciones para recuperar el estado original. ¿Estamos ok? Profe, Sí. ¿cómo puedo yo pasar al revés? O sea, es que entendí cómo pasamos de la La sí, no notación sé de cómo sí. llamarlo, de lo que está arriba. De la segunda línea entendí cómo pasamos a la tercera línea, pero no sé cómo se haría al revés. Aquí. Cómo pasar de tener 6 transposiciones a tener 8, o pasar a tener 10, por ejemplo. Ah, bueno, lo que yo hice para hacer este ejercicio, obviamente hice esto. Estando aquí, y algo que hubiese sido más complejo de resolver, que por ejemplo yo podría aquí ponerles el 5,7 y el 7,5. ¿De acuerdo? Ahí no agregué nada, fue sumarle 0 o multiplicar por 1 si lo quieres ver así, ¿cierto? Porque intercambio el 7 con el 5 y luego el 5 con el 7, así que no hice nada. Pero la gracia de esto es que ahora este 5,7 lo podría traspasar para acá, porque aquí está con el 8,6.
y podría darlo vuelta, a volver a poner 7, 5. Lo que no podría hacer es pasarlo después hacia acá, porque aquí hay un 7, y el 5, 7 tiene elementos en común, que sería el 7. Entonces así yo puedo empezar a unir cosas. También puedo aquí entre medio ponerles, por ejemplo, algo que sería aún más difícil de ver, por ejemplo, el 1 con el 5 y el 5 con el 1. ¿Sí? Ahí les puse una identidad entre medio y este 5, 1 lo puedo mover aquí hasta incluso acá. Hasta ponerlo acá, ¿cierto? Porque ese 5, 1 no tiene elementos ni con 8, 7 ni con 8, 6 en común. No podría llegar a ponerlo aquí entre medio porque me generaría un conflicto dado que el 5 está en común. Entonces con eso yo puedo ir agregando cosas a las transposiciones. Pero en el fondo es como que la mínima que logra el resultado es esta que está aquí. ¿De acuerdo? Perdón, la mínima que logra el resultado, no, es que la enredé. La mínima que lo lograba era con 6. ¿Ya? Con 4 es imposible resolverlo. Con 4 transposiciones. Pero dado que llegué a 6, que era la mínima, la siguiente solución posible sería con 8, y luego con 10, y luego con 12, y así podría continuar. Agregando, entre comillas, cosas fantasmas aquí entre medio y moviéndolas, que dan la ilusión, digamos, de hacer movimientos más complejos, pero en el fondo se logra el mismo resultado. Y esto podría ser lo mismo, o sea, y esto viene a reforzar la idea que teníamos en el ejercicio anterior, porque efectivamente yo tendría que hacer más intercambios con la fichita en blanco en mi puzzle, perdón, para ver si puedo lograr el estado original, o sea, el estado final. Y yo sé que todo eso siguiendo más reglas, más complicaciones, porque no puedo llegar y aplicar las transposiciones en el orden que yo quiera, siempre va a ser una cantidad par, la que hace que el espacio en blanco siga en el espacio en blanco. ¿Se entendió? Sí, sí. Ujú. Ahora, yo tengo una pequeña duda, pero más que nada una confusión que me acaba de aparecer. Hay varias rotaciones, por decirlo, que son 5, 1 y 1 y 5, pero los dos números están en diferentes ciclos. Claro. Y Eh, eso no causa problema. ¿Por qué? Porque mientras estoy haciendo, por ejemplo, aquí, 5, 1, 6, 8 y luego 1, 5, la idea es que estas cosas yo las pueda unir y simplificar. Y cuando las simplifico es equivalente en el fondo a decir que volví al estado original. A pesar de que están en distintos ciclos, pero en el fondo es porque esto, es como si esto no siguiera las reglas del juego, el 1, 3, 4, 2, 5, 8, 6, 7, pero luego yo en algún momento empiezo a utilizar pivotes como el 1, 5, 5, 1, que en realidad no es, si es que no tuviera ciertas restricciones, sería como hacer la identidad, porque en el fondo intercambié dos elementos y luego los volví a intercambiar. Quizás en momentos distintos, pero en el fondo, eliminando cualquier restricción, sé que eso me produce la identidad. Es como es el concepto. mira, y como es la identidad básicamente uno, entonces nada cambia. Ya. Claro. Claro. Ah, bueno. Profe, ¿Sí? Ya. si en la segunda línea, entre el 1,5 y el 5,1 estuviera el 5,8 en vez del 6,8, ahí no se podrían mover, ¿cierto? ¿O sí? Aquí, No, arriba. arriba, Sí. si aquí En vez de estuviera el... 6,8, Ah, ya, si 5,8. aquí hubiese sido el 5.8, claro, ahí estoy frito y no lo puedo mover. Ah, ya. Gracias. ¿Más preguntas? Ok. Ya nos quedan unos minutos. Voy a comenzar a ver el resto de la materia, que ahora lo bonito de esto de estas permutaciones es que los vamos a empezar a mezclar entre comillas con grafos. Porque les dije que lo que íbamos a ver hoy día mayoritariamente era una parte un poco más teórica,
Pero ahora, para cerrar el curso, lo vamos a mezclar con grafos. Y nos va a interesar ahora encontrar grupos de permutaciones, ¿ya? Es decir, que antes teníamos la libertad de hacer la permutación que nosotros quisiéramos, y ahora nos van a interesar algunas permutaciones en particular, porque nos van a servir para resolver cierto tipo de problemas. Entonces, si yo tengo un grupo de permutaciones G, yo sé que esto se aplica sobre un conjunto finito de X, que tengo una cantidad finita de elementos, ¿cierto? Entonces, si G es un grupo con la composición de permutaciones, decimos que G es un grupo de permutaciones en X. Entonces, si tomamos X con los elementos del 1 al n, entonces un grupo de permutaciones es simplemente un subgrupo de todas las permutaciones que existen de n elementos. Entonces, aquí hay un ejemplo, y la pregunta es la siguiente. Yo tengo este cuadrado, que lo podemos ver como un grafo, ¿ya? Un grafo donde aquí tengo el nodo 1, aquí tengo el nodo 2, aquí tengo el nodo 3 y aquí tengo el nodo 4. La pregunta es, ¿cuáles son las permutaciones que hacen que este cuadrado siga siendo un cuadrado? ¿Ya? Y ahí lo que nos importa es definir, entre comillas, isomorfismo de grafos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo permuto el 2 con el 3 y el 1 con el 4, estamos claros de que esto sigue siendo un cuadrado. Pero si solamente permuto el 2 con el 3, esto ya no sería un cuadrado porque sería como hacer una especie de reloj de arena, ¿cierto? Si intercambio el 2 con el 3 solamente y el 4 y el 1 quedaron donde mismo, dadas estas conexiones me quedaría como una especie de X, un reloj de arena. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las permutaciones de estos 4 números que hacen que este cuadrado siga siendo un cuadrado? Y en particular, aquí vamos a determinar que son 8. Por ejemplo, la rotación en 90 grados, del 1 paso al 2, del 2 paso al 3 y del 3 paso al 4. Entonces, 90 grados dice que este 1 se viniera acá, este 2 se viniera acá, este 3 se viniera acá, y este 4 se fuese donde estaba el 1. Así que ahí roté en 90 grados. Y obviamente este cuadrado sigue siendo un cuadrado. Rotación en 180 se puede anotar en ciclos como que el 1 pasa al 3, el 3 al 1, obviamente, y del 2 paso al 4 y del 4 al 2. Entonces intercambio el 1 con el 3 con el 1, el 2 con el 4 y el 4 con el 2, y esto, si lo hacen así, efectivamente les va a dar un cuadrado, ¿ya? Recordemos que los que no van a ser cuadrados son los que se les van a formar como una especie de X o de reloj de arena. Rotación en 270, el 1 paso al 4, del 4 paso al 3 y del 3 paso al 2. Del 2 al 1 obviamente, así que me viene hacia acá. 1 a 4, 4 a 3, 3 2, 2 1. La reflexión en la diagonal 1 a 3, ¿cierto? Aquí tengo la diagonal 1 a 3, y si intercambio solamente el 2 con el 4, entonces esto hace que siga siendo un cuadrado. La reflexión en la otra diagonal, 2, 4, intercambio solamente el 1 con el 3, y esto también sigue siendo un cuadrado. Finalmente, la reflexión en el bisector perpendicular 1, 2, ¿cierto? Intercambio el 1 con el 2 y el 3 con el 4. En el fondo es como si pongo aquí un eje imaginario, justo horizontal en la mitad, e intercambio el 1 con el 2 y el 3 con el 4. Y ahora, reflexión en el bisector perpendicular, es como que agarro un eje imaginario vertical que pasa por aquí al medio, e intercambio el 1 con el 4 y el 2 con el 3. Entonces, estas 8 permutaciones me aseguran que mi cuadrado siga siendo un cuadrado. Y ojo que me salté decirle la identidad, porque la identidad es una permutación, ¿cierto? Y obviamente que si yo aplico la identidad, cada uno de estos elementos siempre va a quedar en la misma posición. Por lo tanto, la permutación de identidad hace que este cuadrado siga siendo un cuadrado. Y entonces aquí viene esto, dice, esto quiere decir que hay 8 permutaciones que llevan a que un cuadrado siga siendo un cuadrado. En cambio, si analizamos toda la cantidad de permutaciones posibles para 4 números, nos damos cuenta que estas son 24. ¿Ya? Por ejemplo, algo que, como ya les dije, que haría que mi cuadrado dejase de ser un cuadrado, sería intercambiar el 1 con el 4 solamente. O intercambiar el 1 con el 2 solamente. O el 2 con el 3 solamente, o el 3 con el 4 solamente.
Y así puedo encontrar varias más que hacen que esto no siga siendo un cuadrado. Entonces, lo que nos va a interesar ahora es que, dado que ya conocemos cómo se realizan las permutaciones, queremos subgrupos de estas permutaciones que hagan que mi grafo o mi figura siga siendo la misma figura, es decir, como definir entre comillas isomorfismos que intercambien cosas, pero que hagan que mi grafo siga siendo equivalente al anterior. Bien, ¿se entendió ese concepto? De ahí, con esto, esta es la motivación, digamos, para lo que vamos a ver la clase siguiente. Y que es la última con la que vamos a terminar la materia, ¿ya? Entonces, estaba meditando que, como hoy es miércoles, mañana tienen su pregunta 1 del certamen 3, donde les entra un diagrama de actividades, ¿cierto? Y la parte de grafos rotulados, en donde no entra Bellman-Ford, ¿ya? Se les puede preguntar Dijkstra o Floyd-Warchal. Y el diagrama de actividades. La próxima clase, el lunes, podríamos terminar de ver la materia, pero como la pregunta 2 es el miércoles, creo que lo mejor va a ser que el lunes veamos un ejercicio veamos ejercicios de flujos y redes, y el miércoles de la próxima semana, el mismo día que van a estar respondiendo la pregunta 2 del certamen 3, terminamos de ver la materia. Porque si no, vamos a terminar de ver la materia el lunes y el miércoles ya no hay nada más que hacer más que ejercicios de permutaciones. Entonces, así, cuando volvamos de vacaciones, que es la semana donde van a tener la pregunta 3, el lunes podemos hacer ejercicios de permutaciones y con eso ya terminaríamos. De hecho, estoy grabando y esto no